Hola, bienvenidos a esta que es la séptima clase de la asignatura Suelos y Sustratos de la Tecnicatura en Producciones Vegetales Intensivas, en la cual vamos a estar hablando sobre la acidez del suelo. Esta clase va a estar dividida en dos videos, en el primero de los cuales vamos a hablar sobre el origen de la acidez. Entonces, para hablar de acidez, lo primero que tenemos que definir es qué es la acidez. Es un concepto que ustedes ya han visto en la asignatura química, y si nosotros tenemos una escala de pH, ¿sí?, que va de 0 a 14, un valor de 7 indica la neutralidad, que es cuando hay igual cantidad de protones, H+, que de oxidrilos, o H-. Entonces, igual cantidad de protones que de oxidrilos, el pH es neutro. Ahora, si aumenta la concentración de protones, entonces estamos hablando de soluciones ácidas. Por debajo de 7 hay muchos protones y una solución se define como ácida. Por encima de 7 pasa lo contrario. Hay pocos protones, muchos oxidrilos y la solución se denomina alcalina. Ejemplo de soluciones neutras, el agua. De soluciones ácidas, el vinagre. Y de soluciones alcalinas, por ejemplo, agua con jabón. ¿Bien? Entonces nosotros vamos a estar hablando en esta clase de pH de 7 para abajo, de cuáles son las causas que hacen que el pH de una solución sea ácido. Entonces, las diferentes fuentes de acidez las vamos a dividir en estos 6 diferentes orígenes. El primero de los cuales es el dióxido de carbono. Fíjense que yo acá les pongo una ecuación y aprovecho la ocasión para decirles que yo no pretendo que ustedes sepan estas ecuaciones, simplemente las pongo para que ustedes por ahí interpreten el proceso reflejado en la ecuación química, pero de ninguna manera yo pretendo que la sepan. Entonces, el dióxido de carbono que hay en la atmósfera puede disolverse en la solución del suelo, en el agua del suelo, y fíjense como cuando reacciona con el agua el dióxido de carbono forma ácido carbónico, que es un ácido débil que se disocia y libera protones. ¿Bien? Otra fuente de acidez es la hidrólisis del aluminio. Entonces, yo les presento acá un mapa donde vemos los suelos ácidos que hay en el mundo. Fíjense cómo este mapa coincide con el suelo con exceso de aluminio, que son en general los suelos más viejos, como los suelos de Misiones, los suelos rojos, ¿sí?, que se observan también en África. Entonces, hay una coincidencia entre que los suelos tengan mucho aluminio y que sean ácidos. ¿Por qué es esto? Porque el aluminio, al reaccionar con el agua del suelo, genera un proceso que se conoce como hidrólisis. Hidroagua, lisis ruptura, o sea, ruptura de la molécula de agua. Fíjense en la ecuación, que otra vez les repito, no me interesa que se la aprendan. Al reaccionar aluminio con agua, se liberan protones. ¿Bien? O sea, es una fuente de acidez. Otra fuente de acidez es la materia orgánica. De dos maneras. La primera de las cuales es que la materia orgánica en sí posee grupos funcionales, ¿sí?, como el grupo carboxil, que vemos acá, que son capaces de liberar protones y actuar como un ácido débil. Lisa y llanamente podemos decir que la materia orgánica y algunas partes de la materia orgánica son capaces de actuar como un ácido débil. Por otro lado, cuando los microorganismos se alimentan de la materia orgánica, se libera, acuérdense, el proceso de respiración que vimos en materia orgánica. ¿Cuál era el producto final que se formaba? Dióxido de carbono. Entonces ese dióxido de carbono, como vimos en el primer punto, se puede disolver en el agua y liberar protones. Otro proceso tiene que ver con los nutrientes. Y les repito por tercera vez, no me interesa que se sepan estas ecuaciones, pero sí que sepan que el ciclado de nutrientes en el suelo, que es algo que vamos a ver en una de las unidades de esta asignatura, produce, ¿sí?, la liberación de protones. Son procesos que se dan naturalmente en el suelo. ¿Bien? Entonces, estos procesos de cambio que sufren el nitrógeno, el azufre, el fósforo en el suelo, pueden potencialmente liberar protones. Bueno, entonces pasamos a la siguiente fuente de acidez, que son los fertilizantes. Entonces, si miramos, pasamos a la última fuente de acidez, que son los fertilizantes. Entonces, si miramos en esta tabla tenemos diferentes tipos de fertilizantes. A mí no me interesa que le presten mucha atención a esto, salvo a la urea. Fíjense el segundo. La urea es el fertilizante nidrogenado más común usado en Argentina, ¿sí? O sea, la fuente más común de nitrógeno para las plantas es la urea. Fíjense
que cuando uno agrega urea al suelo, se liberan protones. Entonces, uno podría pensar, entonces siempre que aplico un fertilizante, ¿estoy acidificando el suelo? ¿Sí? Sería una respuesta válida, una pregunta válida, perdón. Sin embargo, la respuesta es no. ¿Y por qué es esto? Porque cuando uno agrega un fertilizante nitrogenado, como la urea, ¿sí? Entonces agrego urea, se repite la reacción que vimos ahí y se libera nitrato. ¿Sí? Fíjense que tiene carga negativa y tengo 2. ¿Bien? Entonces, se libera nitrato, que es lo que la planta puede tomar, ya lo vamos a ver en la unidad de nitrógeno, y está tomando algo con carga negativa. Entonces, ¿qué hacía la planta, como vimos recién, cuando tomaba algo con carga negativa? Tenía que liberar algo de igual carga, que son los oxidrilos. Entonces, libera 2 oxidrilos, y esos 2 oxidrilos reaccionan con los 2 protones liberados y se llega a la neutralidad. Entonces, ¿se modificó el pH en este caso? No. ¿Por qué? Porque si bien en la hidrólisis de la urea, en la reacción de la urea en el suelo, se liberan protones, la planta al tomar el nitrógeno liberó oxidrilos y neutralizó el sistema. Ahora, ¿qué pasa si yo agrego urea? Pasa la misma reacción y ese nitrógeno se pierde del sistema por lavado, que ya vamos a ver qué proceso es en la unidad de nitrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? El nitrógeno se fue del sistema, la planta no lo tomó, al no tomarlo la planta no pudo compensar no pudo liberar oxidrilos para compensar estos protones de acá, ¿sí? Entonces los protones no son neutralizados y se genera acidez. Entonces los protones no son neutralizados y se genera acidez. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo es que la fertilización genera acidificación? Cuando hay un mal manejo de la fertilización. Cuando se agrega mucho nitrógeno, más del que las plantas necesitan. Cuando se agrega nitrógeno y ese nitrógeno se pierde antes de que las plantas puedan tomarlo, ¿sí? Entonces, un mal manejo de la fertilización nitrogenada genera acidez. Sin embargo, si el manejo es correcto, no tiene por qué haber un efecto sobre la acidez. Entonces, con esto terminamos el primer video de la clase 8, que es la clase de pH, y vamos a pasar al siguiente video. Entonces, no siempre. Entonces, en este caso, los protones que se produjeron como consecuencia de la aplicación de urea no son compensados por los oxidrilos que libera la planta. ¿Por qué? Porque la planta no tomó el nitrógeno, entonces no liberó oxidrilos. ¿Bien? Entonces, al no ser neutralizados, se genera acidez. Entonces, este es el ejemplo porque no siempre la fertilización nitrogenada genera acidificación. ¿Cuándo genera acidificación la fertilización nitrogenada? Cuando se aplica mucho nitrógeno, más del que las plantas necesitan, o cuando se agrega nitrógeno y ese nitrógeno se pierde por diferentes procesos antes de que la planta lo tome. Bien, entonces, mal manejo de la fertilización genera acidez, un buen manejo de la fertilización no tiene por qué generar acidificación. Bueno, con esto terminamos el primer video de la clase 7 y pasamos ahora al siguiente video.